Muchísima grabamos porque seguramente hay muchísima información que público que tal vez esté a través de YouTube también quiera y necesite ver. Así que estamos aquí con el doctor Rolando Leal. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Lore. Muchas gracias por la invitación una vez más. Siempre es un gusto, siempre es un honor poder compartir conocimientos, sobre todo proviniendo de una persona tan experta como usted, pues con toda la gente de aquí de la página de Master Lore Hernández, que la verdad es un público tan fiel, tan lindo. Y a mí sinceramente me complace mucho compartirles sobre todo contenido de calidad que toque sus corazones, que llegue a sus mentes, que les ayude a mejorar sus vidas. Y qué mejor que usted, doctor, para esta tarea tan importante, ¿verdad? Que tenemos sobre todo esta responsabilidad de los profesionales de la salud mental. Así que cuénteme un poquito para las personas que no lo conozcan, ¿quién es el doctor Rolando Leal? Bueno, muchas gracias, Lore. Mira, básicamente, normalmente me presento como licenciado en psicología y tengo un consultorio psicoterapia integral desde hace muchos años. He escrito varios libros, he sido profesor de varias universidades en diferentes áreas y pues tengo una amplia carrera profesional y personal también en cuanto a la investigación de todo lo que es el ser humano, de cómo funcionamos nosotros, tanto a nivel físico para el mejoramiento de la salud integral, como el conocimiento de nuestra mente por el campo de la psicología también, y además el desarrollo integral o espiritual de nosotros. Esto es en cuanto a un recorrido paralelo que he seguido en el transcurso de mi vida con estudios como el yoga, la meditación, cuestiones esotéricas o metafísicas, es de lo que vamos a hablar ahora, me parece. Y pues Claro. aquí estoy muy contento de iniciar esta aventura junto contigo. Muchísimas gracias. Pues para todos los que están viendo esta transmisión o quienes vean posteriormente la grabación, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube en el canal de Intuición Universal, pues siéntanse bienvenidos porque a partir de este momento seguramente van a reconocer muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes que para algunos probablemente son nuevos, para otros quizá ya lo hayan anteriormente escuchado por ahí en alguna parte. Sin embargo, cuando digo reconocer, me refiero a que todos en algún punto, digamos, de nuestra existencia, de nuestro ser, tal vez en lo más profundo, ya tenemos nociones bastante claras de lo que a continuación vamos a mencionar. Sin embargo, bueno, invito a todas las personas a que bajen barreras porque lo que vamos a ver a continuación es un poco más allá de lo que es la psicología convencional y también va un poco más de lo que podríamos decir que es visible, tangible, audible, ¿cierto? Así que bajamos barreras todos para comenzar a integrar estas ideas, conocimientos. No les vamos a decir que nos crean todo, de hecho siempre es válido compartirle a las personas que se den a la tarea de investigar, porque si algo tenemos el doctor y yo como parte de nuestra misión es ayudar a fomentar el pensamiento crítico de las personas. ¿Y qué es el pensamiento crítico? No vamos a creer que es criticar a todos y a todo, ¿no? No, todo lo contrario, sino que el pensamiento crítico es simplemente aprender a dilucidar, aprender a identificar qué es lo que podría ser verdad y qué es lo que podría ser cuestionable. Aunque a decir verdad, incluso las que consideramos verdades son cuestionables, ¿cierto, Claro. doctor?
Es correcto. Muy bien Así que explicado, Lore. Definitivamente muchas así es. gracias. Ok, entonces, para las personas que recientemente, vamos a suponer, doctor, que este va a ser su primer contacto con lo que es el estudio de la metafísica. Por eso se acuerda, yo desde un comienzo, desde que le hice la invitación, procuré dejar muy claro que hay Claro. público de todo tipo. Va a haber gente de todo tipo, habrá gente que voltea hacia atrás en el pasado y diga, oh, yo eso lo vi hace muchos Ujú. años. Habrá gente que no. Entonces vamos a enfocarnos en esa gente que todavía no ha tenido absolutamente ningún contacto con el tema de la metafísica y hasta cierto punto, pues podamos nosotros dejar lo más claro que podamos Claro. a lo que es el concepto, los inicios, para que una vez que quede muy clara la base, ahora sí podamos continuar con lo demás. ¿Qué le parece, doctor? Excelente, me parece muy didáctico y muy correcto. O sea, siempre tenemos que empezar, como dices tú, Lore, para todo nuestro público que está recién iniciando en estos conocimientos, respetando también a quienes ya tienen un camino recorrido, pidiéndoles un poquito de paciencia, porque también vamos a llegar, esperemos que podamos llegar, si no en este programa, en otros programas a ahondar más en esta temática que abarca muchísimos temas que tienen mucha conexión con otros tantos de los conocimientos que nos ayudan a ser mejores personas. A final de cuentas, todo es para ser mejores personas. 100%, doctor. Entonces, como repetimos, solicitamos mucha paciencia de parte de las personas conocedoras y sobre todo las que ya dominan el tema. Y también es válido y se reciben comentarios donde puedan contribuir o incluso a las personas que tengan alguna pregunta, que la puedan hacer, que se sientan totalmente en confianza, porque ya sea a través de Facebook o de YouTube, vamos a estarles respondiendo. Así que muchas gracias y comenzamos. Muy bien. Profesor, la última vez que usted y yo platicamos, yo le conté cuál era mi concepto de la metafísica, ¿recuerda? Así Sí, que yo primero les voy a comentar a todos lo que para mí era la metafísica, ¿verdad? Porque es bastante interesante cómo tal vez no sea yo la única que creía eso. Bueno, lo que yo tengo entendido como metafísica es que principalmente la palabra meta es un prefijo cuyo significado es más allá de. bien. Entonces, como es más allá de la física, en mi cabeza se formuló la idea de que si en física, cuando yo iba a la escuela, la materia de física, yo estudiaba lo que era el peso, la masa, la densidad, el tiempo, el movimiento, ¿cierto? Las leyes de Newton, todo esto. Entonces yo pensaba que la metafísica se refería vaya, conceptualmente a estudiar todo esto mismo, pero en chiquito, en mini, en microscopio, en quarks, en fotones, en neutrones, en electrones. Yo me imaginaba que eso era la metafísica, ¿se acuerda que le comenté? Sí, sí, Entonces usted corrigió porque tal vez mi concepto, aunque muy cercano, no es el adecuado. ¿Por qué? Porque sí queda claro que hay planos que ya no son accesibles para los sentidos humanos, claro. ¿verdad? Así es. Pero tal vez ni siquiera sean, eh, ¿cómo le puedo decir? Comprensibles o no comprensibles tanto, sino más bien comprobables por la ciencia. Claro, ¿Me explico? claro. Entonces, de acuerdo a lo que yo acabo de decir, que aclaro que es un concepto erróneo porque el doctor me corrigió la última vez. Ahora sí, suponiendo que todas las personas que se identifiquen con mi manera de pensar, bueno, pues tachamos esa idea y
Por favor, corríjanos a todos, doctor. Bueno, lo que pasa, Lore, es que no es tanto que sea un concepto erróneo, ¿verdad? Sino que a lo mejor es un enfoque diferente. La palabra metafísica, como lo acaba de decir Lorena, significa más allá de lo físico. Es una rama, la metafísica es una rama de la filosofía. Por lo tanto, es un estudio racional. Esto es muy importante. La metafísica estudia aquello que no es material, que suponemos que existe y que no es material, y que lo podemos estudiar, investigar e incluso comprobar mediante la razón. Porque la metafísica, al no estar enfocado al mundo físico, como mencionaba Lorena, al mundo biológico, a lo que vemos y tocamos, quiere decir que se refiere a aquello que, por ejemplo, en las grandes religiones se habla de lo espiritual, es decir, aquello que está más allá de lo visible. Entonces, la metafísica estudia esos mundos, digamos, digamos así, esos mundos o esos planos de conciencia más allá del mundo material, del mundo denso, pero desde un punto de vista racional. Esa es la diferencia entre el estudio metafísico y las religiones, con todo respeto, porque las religiones se basan en la fe, en las tradiciones y en alguna revelación. Y la metafísica tiene que basarse como rama de la filosofía en un estudio racional, intelectual y de alguna manera medible y comprobable. O sea, que tengas manera de poder comprobar aquella aseveración que se pueda hacer. Y de ahí esto va a servir para luego lo que habíamos comentado Lorena y yo antes, de que lo que sí es y lo que no es metafísica, o cuando en un momento dado nos estamos como saliendo un poco del tema. Lo que mencionaba ahorita Lorena del mundo microscópico, y que de alguna manera la física cuántica, precisamente por el concepto de los quarks o de los cuantos, que son, según la ciencia, elementos pequeñísimos relacionados con la luz, con la energía, siguen siendo dentro del mundo material. No es visible para nosotros, pero se supone que forman parte de la materia tangible. Y metafísica no estudia eso propiamente, sino es otros campos de la conciencia humana, que ya hablaríamos de cuestiones psíquicas o de cuestiones espirituales. Entonces, metafísica es el estudio de aquello que no es biológico, que no es psicológico, que no es sociológico, que no es de la sociedad, que no es de la historia humana, física, pero sí se introduce en esos campos que las tradiciones religiosas aceptan por revelación, por tradiciones o por fe. Y acá vamos a tratar en metafísica de tratar de entender de manera racional si es factible o no esos conocimientos, si esas revelaciones tienen sentido o no para nosotros. No, no se trata de dudar por dudar, pero tampoco se trata de aceptar por credulidad, sino, a ver, como decía Lore muy correctamente ahorita, el pensamiento crítico para analizar, estudiar y ver de lo muchas cosas que se dicen sobre metafísica, que si podemos nosotros validarlas, quizá con nuestras propias experiencias, y que están como especulaciones. Claro. Y también quisiera dejar bastante claro esta duda que me surge, porque desde luego me queda claro, obviamente, que dado lo que usted nos explica, al menos el concepto que yo tenía de lo que era la metafísica, no era metafísica, sino que era física cuántica. ¿Cómo podemos definir la diferencia entre la física cuántica y la metafísica para que la gente se quite esta confusión? Porque seguramente habrá más de una persona ahí que esté también como yo un poquito confundidas. Bueno, que yo estaba bastante confundida relacionado al tema, pero bueno. Sí, bueno, lo que yo sé o lo que yo he leído sobre física cuántica es que es el desarrollo de la física después de Einstein, cuando él enuncia la teoría de la relatividad y comienza a incursionar en lo que se va a llamar posteriormente la física cuántica, donde empiezan a cuestionar los físicos,
los científicos físicos, empiezan a cuestionar nuestra realidad. Es decir, nuestras Ok, percepciones del tiempo, del espacio, del universo, de la vida. Y también de la formación incluso de nuestros cuerpos, de lo que vemos como muy obvio, y ellos empezaron a cuestionar todo eso. Pero seguían hablando dentro del campo del universo físico, pero a aquello que ya no vemos con nuestros ojos, sino que lo podemos comprender a través de matemáticas, a través de cálculos, a través de especulaciones también, ¿por qué no? Que se van mejorando constantemente cuando vienen nuevos investigadores y nuevas investigaciones. Porque claro. estamos hablando de un campo que no es tan tangible como fue la física newtoniana, como Ujú. mencionabas, de la gravedad, la velocidad, el manejo de la masa, de las La cosas distancia. intangibles. Ujú, Pero aquí ujú, estamos hablando de algo que ya es y como intangible, al menos para nuestros sentidos físicos, pero con aparatos podemos llegar a entrar a ese campo. En cambio, la metafísica es otro campo, es otra especulación. otro Es estudio acerca, por totalmente ejemplo, de distinto. quiénes somos realmente nosotros. ¿Nosotros somos el cuerpo físico solamente? ¿Hay algo más dentro de nosotros que se pueda comprobar? Las religiones dicen que sí, o la mayoría de las religiones dicen que sí, pero entonces la filosofía y la metafísica, que es una rama de la filosofía, trata de entender si Ujú, aquello que se dio en esas revelaciones se puede ujú. comprobar, se puede verificar. También se dice que el concepto de metafísica viene desde la filosofía griega con Aristóteles, un gran filósofo de alrededor de 500 años antes de Jesucristo, y de ahí parece ser que parte esta idea de Aristóteles principalmente, pero hubo otros filósofos también que lo podemos por allí buscar, que empezaron a aportar esto. O sea, los filósofos griegos, una de las características fue que querían entender cómo funcionaba la vida, qué era la vida, qué éramos los seres humanos, qué era la sociedad, por qué funcionábamos como tal. Fue la primera vez a nivel histórico y ya registrado que se comenzaron a cuestionar las mitologías, Ok. las creencias religiosas. O sea, decir, bueno, todo eso que se dice, ¿qué, qué podemos comprobar? ¿Qué es la vida? ¿Quiénes somos nosotros? Y surgieron muchas hipótesis o muchas teorías que van a ser la base de todo lo que es el conocimiento occidental. Pero al mismo tiempo que estaba pasando esto en Grecia, estaba pasando en China, con Lao Tse Sí, y con sí. Confucio Ujú. principalmente, y otros muchos no tan conocidos por nosotros, pero que escribieron tratados donde también estaban explicando, ¿no?, la realidad con otros conceptos, ya no de creencias, sino de razonamiento. Y en la India sucedió algo muy parecido también en esa misma época. Aparecen grandes filósofos como Mahavira, el fundador del jainismo, y Siddhartha Gautama, el fundador del budismo. Casi todos son esa misma época. En varias partes del mundo aparecen diferentes pensadores que cuestionan la realidad que ellos aceptaban o que muchos en el pueblo, en la Que les gente en fue general, impuesta. aceptaba como creencias. Y ellos empezaron a ver, bueno, ¿qué podemos descubrir de esto? Y siempre con una finalidad de ser mejores personas. Eso se lo podemos encontrar en todos estos personajes. O sea, los griegos decían, para quién es una persona más preparada, ellos decían un filósofo. El filósofo era como la cumbre para ellos de un pensador, porque ya no se dejaba llevar por creencias, sino ya O no él. aceptaba la realidad tal como se la imponían, ¿no? Exactamente, cuestionaba incluso la realidad física, la realidad objetiva y trataba de ir más allá a través del razonamiento y del intelecto y desde luego que a través de experiencias, que luego podemos hablar más adelante. O sea, cómo es que la metafísica nos enseña prácticas, ya en siglo XXI, ahorita, empezó en el siglo XX, pero en el siglo XXI, que ya son formas prácticas para poder comprobar que esas teorías se pueden verificar. Claro. Sí, pues mire, hasta donde tengo entendido,
todas estas corrientes siguieron hasta una línea de tiempo en la cual hoy, vaya, hoy en día existe más bien como, no sé si llamarlo corriente, porque la espiritualidad también ya es un boom. Es como si definitivamente la religión esté como que en sus últimos siglos de masividad, ¿no? O sea, en plan, eh, siento yo que no es que vaya a terminar, porque hay evidentemente religiones que ayudan muchísimo incluso a la sociedad y no estoy diciendo ni que quiero que se acabe, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que la raíz de este pensamiento que cuestiona más allá de solamente aceptar y que no solo eso, sino que se va transformando en algo más de tipo empírico, ¿no? Como lo que es, no sé si aquí entre lo que es el plano astral o los siguientes planos de los cuales se habla mucho en en precisamente grupos metafísicos, en grupos gnósticos, en grupos taoístas, o sea, que nos hablan de una realidad alterna cuya relevancia aquí es bastante marcada porque es como decir, incluso el doctor Joe Dispenza lo menciona mucho, ¿no? Él le llama el plano de las infinitas posibilidades, ¿cierto? En donde a partir de ahí nace todo lo que está aquí en el mundo físico. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí sí entra lo que es la metafísica, cuando, o sea, sí hay relación entre lo que es el concepto de la metafísica y el concepto del plano astral o el mundo de la, ¿cómo le llama Joe Dispenza? Como dije hace un momento, el plano de las infinitas posibilidades. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, Joe Dispenza, como muchos otros pensadores, están usando un lenguaje más científico para poder llegarle a todas las personas. Pero están usando los mismos términos que se manejaban en escuelas antiguas, como tú mencionabas ahorita, los gnósticos, los esenios, los rosacruces, los alquimistas, los cabalistas, todas esas diferentes denominaciones que ya tienen muchos años o siglos de existencia, siempre se han manejado estos principios. Vuelvo a repetir, como la metafísica es una rama de la filosofía y la filosofía existe en todo, es decir, todas las religiones tienen una filosofía. O sea, todas las Ujú. religiones hay una filosofía, pero no todas las personas que entran a una religión llegan al aspecto filosófico de esa religión. Se quedan en la parte Ok. religiosa, nada más, y está muy bien, porque ahí es donde está la parte ética, la parte moral, comportamiento y además el reconocimiento de que existe un mundo espiritual con el cual estamos conectados. Y eso para mí me parece que es maravilloso. Pero si incursionamos en cualquiera de las religiones, vamos a encontrar una filosofía de raíz. Es decir, la filosofía es la búsqueda de la verdad o el conocimiento de la sabiduría. Entonces, si vamos a la raíz de cualquier religión, tenemos que encontrar, bueno, ¿de dónde viene este conocimiento que aquí se menciona? ¿Qué validez tiene? ¿Es simbólico nada más o es literal? Para un religioso, si ahí viene algo, lo va a tomar a lo mejor de manera literal. O si sus dirigentes le dicen, esto es literal, así no lo entiendas, porque así viene aquí y es una revelación, lo va a tener que aceptar. Bueno, un filósofo no. O una persona que le interesa la filosofía dice, a ver, está bien, que tú lo creas, me parece bien, pero yo déjame analizarlo por mí mismo. Voy a ir al texto, voy a leerlo, voy a estudiarlo, lo voy a comparar con otros textos y voy a sacar mi propia conclusión. Esa es un poquito la diferencia entre el pensamiento solamente de credulidad y un pensamiento
más de investigación. Ese es un lado, pero para no desviarme mucho, entonces el concepto de metafísica, es, como está más allá de lo físico, se dice en muchos estudios que hay varios planos de conciencia, además del plano físico. Vamos a llamarle plano físico a esta realidad tridimensional. Entonces, sí, Pause, adelante. pause, nada más para no confundirnos. Mire, 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 porque aquí obviamente va a haber de todo un poco y muy probablemente haya personas que están más alineadas a algún tipo de religión y me queda claro, por ejemplo, yo sé que la página de Master Lore Hernández atrae a muchísima gente cristiana, los cuales yo respeto muchísimo, admiro muchísimo también a muchos, me gusta su estilo de vida. Sin embargo, considero lo siguiente, ¿verdad? Dejo claro que aquí vamos a hablar un poquito más de forma abierta. eh, de tal manera que se pueda comprender sin herir susceptibilidades, porque de hecho aquí fomentamos más bien como el conocimiento y la unidad, ¿cierto? Y Muy bien. justo allá vamos. En cuanto a lo que usted venía mencionando acerca de cómo, lo que estaba diciendo hace un momentito, se me pasó, De lo los siento. planos. Sí, de los planos. Ah, No quisiera que se confundiera con los planos dimensionales de los que se habla, vaya, que los 7 planos de Jesús, ¿sabes? Sí, sí me explico más o menos. No domino el tema, pero algo he escuchado. Incluso también he leído en algún libro por ahí, creo, me parece que se llama Urantia el libro en donde habla de todos estos planos. Entonces, vamos a dejar muy, muy, muy claro de qué planos estamos hablando. ¿Es lo mismo un plano de conciencia que un plano de existencia? sí, Es lo mismo. sí, sí, lo Entonces, mismo. ¿estamos hablando de los mismos planos? O sea, no, Sí, no sí. hay cien por No hay ciento lo mismo. diferencia. Ok, muy bien. En Listo, términos muy continuamos. simples y mucho más sencillo, y varias escuelas de pensamiento lo manejan, eh, se dice que hay tres grandes planos. Claro que Ujú, algunos lo dividen en siete y otros dicen que son nueve y otros dicen que son 12 y se hace cada vez más correcto. complicado. Entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Tenemos el plano físico, que es obvio que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que, bueno, le podemos llamar con otro nombre, pero me refiero al plano físico, es la vida material como la conocemos. Es la vida que vemos, que Claro. escuchamos, que sentimos, que tocamos. Se supone que hay otro plano en vibración más alto, o sí, como en energía o en vibración o en manifestación, más alto que el plano físico, que se conoce como en algunas escuelas como el plano psíquico, o algunos le llaman astral. El plano psíquico, ¿qué es el plano Ok. psíquico? Para que podamos entender, el plano psíquico es como el mundo de los sueños. O sea, cuando nosotros nos dormimos, ¿a dónde vamos? O sea, nuestra conciencia, ¿dónde está? Algunos podrían decir, bueno, O pues es sea, que el cerebro está fabricando sueños. Y esa es una muy buena definición y se respeta. Pero hay algunos tipos de sueños que da la impresión que es como si estuviese en la conciencia del individuo como en otro plano de expresión. Bueno, ese es como posible otro plano de expresión es lo que se conoce en algunas escuelas como el plano psíquico. ¿Por qué se puede afirmar que a lo mejor sí existe? Y lo dejo así muy abierto, que a lo mejor sí existe. Porque hay muchas personas que voluntaria o involuntariamente han podido proyectar su conciencia fuera de su cuerpo físico y estar en ese otro plano de conciencia. Y tu cuerpo físico aquí está dormido, pero tu conciencia, la que tú eres, está fuera del cuerpo físico. Y cuando estás fuera del cuerpo físico, resulta que tienes otro cuerpo de energía. Bueno, este cuerpo se conoce en muchas tradiciones como cuerpo sutil, cuerpo astral o cuerpo psíquico. Entonces, profesor, tengo también, una pregunta. sí, adelante. Perdone que lo interrumpa, pero sí No, me al surgió la contrario. duda. En el momento en el que usted estaba comentando plano psíquico,
también me vino a la mente, saltando, un pensamiento que decía también plano onírico. ¿Estamos hablando de lo mismo o tal vez onírico es algo más amplio, menos específico? No, onírico es de los sueños Sí, totalmente, y totalmente. el plano psíquico es más allá de los sueños. Ok, O ahí sea, está la se diferencia. supone, lo voy a poner así, se supone que el plano psíquico es un plano real que existe aquí mismo, pero en otra dimensión. Ok, Se supone que en este plano psíquico es donde están las personas que ya murieron. O sea, ok. cuando dejas el cuerpo físico, ya sea en un desdoblamiento consciente, en un viaje astral, en una proyección de conciencia, o bien cuando la persona ya muere, lo que le llamamos la muerte del cuerpo físico, algo Ujú, sigue existiendo de nosotros mismos, y eso lo enseña la metafísica, como lo enseñan muchas religiones. Algo de nosotros sigue existiendo. ¿En dónde? Aquí mismo, pero en otra dimensión. Y los seres que están en esa dimensión no tienen contacto con nosotros ni nosotros con ellos, excepto en algunas excepciones o en algunos casos especiales. Y gracias a esos casos especiales es que se ha podido, de alguna manera, comprobar la existencia de este otro plano. O claro, sea, han habido muchos documentales y no es una sola persona o una sola escuela la que afirma esto. Es decir, si nosotros nos ponemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que en los textos antiguos, hace miles de años, en la India, hay referencias a esto. Si nos vamos al budismo, también. Si nos vamos al cristianismo y al judaísmo, también. En todas las grandes religiones y en todas las grandes filosofías se habla de esta dualidad del ser. Una claro, parte que es intangible y otra parte que es el cuerpo físico. Cuando estamos aquí, nos sentimos muy identificados con el cuerpo físico y con todo lo que está aquí. Pero alrededor. personas que han podido, ya sea a través del estudio, a través de la meditación, a través de hipnosis, a través de diferentes técnicas, conectarse con el otro plano, dan testimonio y se pueden comprobar cosas. De todas maneras, lo voy a Claro, dejar abierto ok, para que ok, si alguna persona, como decías tú, Lorena, si es la primera vez que están escuchando esto y no están muy convencidos, no se trata de convencer a nadie. Es simplemente ver investigaciones, estudios y experiencias de muchísimas personas para decir, bueno, claro. a lo mejor hay algo. Eso es todo. A lo Claro, mejor. por Es más, ejemplo, a lo mejor como yo lo estoy explicando no es exactamente así, pero hay algo. Es decir, claro, hay muchas pruebas o aparentes comprobaciones de que cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, seguimos viviendo. En dónde? En ese otro plano. Por eso se puede hablar de que es posible que exista este plano. Le podemos poner el nombre que queramos. Normalmente se le conoce como plano psíquico, pero otros le llaman plano astral y otros nombres. claro. Luego, Ahora, este es por el ahí, segundo plano. Hay un tercer plano. Pero pause, bueno, antes de llegar a ese sí, plano, claro, claro. porque ahorita abordó un tema bastante interesante, en donde recordé que incluso se ha comprobado que lo que conocemos como alma tiene un peso, dado que en múltiples estudios que se hicieron con personas que ya estaban al borde de fallecer o de la muerte, se pesaba su cuerpo antes y después de perder la vida. Y curiosamente, este peso que quedaba de diferencia fue lo que denominaron como posiblemente el Claro, peso del alma, es ¿no? correcto, es correcto. Sí, por Porque el ejemplo, alma ya abandonó el todo cuerpo. esto que estamos mencionando, Lorena, por ejemplo, se estudia en la parapsicología también. Se estudia Ujú. en el espiritismo. Desde el siglo XIX, que hubo un gran auge, que aparecieron sin ponerse de acuerdo diferentes personas en Europa y en América. De repente personas entraban en una especie de trance de manera natural. Y esas personas que Okey. entraban en trance se les llamó mediums.
porque claro. eran un medio de comunicación entre los supuestos seres del plano espiritual, que en el espiritismo se les llamó los espíritus, por usar este término, y los que estábamos aquí. Y ellos atestiguaban o decían esos espíritus que eran seres que habían vivido aquí con nosotros y que se habían muerto. Normalmente eran familiares de algunas de las personas que estaban en esos grupos y venían a darles consuelo y esperanza de que no le tuvieran miedo a la muerte porque iban a seguir viviendo, Claro. pero que sí se prepararan a vivir bien, porque de acuerdo a cómo vivieras aquí, es lo que te vas a encontrar allá. O sea, Wow. no te vas a llevar al otro plano más que tu conciencia. Ujú. Si tu conciencia aquí está muy limitada, está muy oscurecida o está muy metida en cosas demasiado triviales Densas. o hasta malsanas, pues eso es lo que Ujú, te vas a llevar. Por eso en ujú. los evangelios cristianos dicen, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros Wow. en el cielo. Bueno, estos son los Wow. tesoros, es una interpretación desde el punto de vista metafísico que se puede hacer de ese texto. Que, entonces, ¿por qué es importante portarte bien y hacer las cosas bien? Porque eso es lo que tú eres y eso es lo que te vas a llevar. Todo lo que hicimos aquí, aquí se va a quedar. Pero lo que tú aprendiste en tu conciencia es lo que tú te vas a llevar. Por eso es bien importante entender que sí existe esta posibilidad de un plano, digamos, espiritual o no material o psíquico, como el nombre que le queramos dar. Entonces, Claro. este plano se ha podido comprobar gracias a la parapsicología, gracias al espiritismo científico, porque también dentro del espiritismo hay un espiritismo, digamos, de fenomenología, es decir, de fenómenos, que se movían objetos, que aparecían objetos, y mucha gente se quedó ahí y está muy interesante como demostración de algo, de una fuerza invisible. Pero lo más importante fueron las enseñanzas que se dieron luego, y este se fue el espiritismo filosófico y también el espiritismo científico, personas que eran físicos, que eran biólogos, eran científicos materialistas, escépticos, se pusieron a estudiar a los mediums y las manifestaciones. Y hay libros desde el siglo XIX, siglo XX, que atestiguan de las comprobaciones que se hacían de este tipo de cosas. Ahora, que puede haber mediums falsos, sí. Que puede haber, hubo personas que engañaban a otros, sí, como desgraciadamente, Charlatanes. pero no, eso no descarta a los que son genuinos y auténticos. Claro. Ok. Entonces, ahí está un campo Pause. bien interesante que abarca lo que es el estudio de la metafísica, la vida después de la vida, por ejemplo. ¿A dónde Claro. vamos cuando morimos? Pause. ¿Qué sigue? Pause con esto porque es súper interesante el tema y yo tengo aquí que me borbotean algunas dudas a raíz de una experiencia muy interesante que tuve. Muy bien. Mire, vuelvo al punto. Bueno, primero que todo dejamos en claro, la metafísica sí está conectada con la parapsicología y usted mencionó otro estudio, otro par de estudios o parapsicología y El algo más. espiritismo. El espiritismo, ¿ok? Entonces quiere decir que sí hay relación, siendo la metafísica, por decir un ejemplo, como la matriz de todas estas demás ramificaciones, o podría ser como el conjunto de generalidades que cada uno de estos estudios pues profundiza, ¿no? Se podría, Lo que pasa que los seres humanos somos muy complejos. Entonces, en el transcurso de las investigaciones surgen diferentes denominaciones a un ujú, conjunto de estudios. Entonces, por ejemplo, parapsicología tiene como una línea de investigación que no abarca todo lo que estudia la metafísica. La metafísica tiene conexión, pero no son lo mismo. El espiritismo es otro campo, no es parapsicología ni es metafísica ni es religión, o sea, es otro wow, campo. Y así podemos mencionar alquimia, cábala, gnosticismo, en fin, varias denominaciones. Por eso existen diferentes nombres y conceptos claro, y estudiosos, porque aunque tienen puntos en conexión, no estudian todos lo mismo,
sino hay Claro. puntos de conexión. Por ejemplo, la metafísica está relacionada con las religiones, pero no es con un conocimiento religioso. Y es a donde voy, es Ok, justamente a donde voy, precisamente por lo que usted acaba de mencionar, le voy a compartir una experiencia que tuve. Por alguna extraña razón que todavía no comprendo en esta encarnación, yo atraigo a muchas personas que son cristianas. Me siento muy afortunada porque son personas muy íntegras. Eh, pero no sé si decirlo desafío, porque realmente no las veo como un desafío, sino como que sí llega un punto en donde no sé cómo explicarles algo. Y le voy a poner un ejemplo. Recientemente, una amiga que es cristiana, bueno, yo estaba conviviendo con ella y resulta que me dijo, Lore, ¿qué crees? Que estaba soñando a mi esposo fallecido, a mi esposo que ya falleció, y él me quería decir algo, pero yo dentro de mi creencia, pues lo que nos enseñan en el cristianismo es que no hay espíritus, que no hay, que ellos son simplemente otro tipo de entes que se disfrazan de las personas a las que nosotros alguna vez amamos o cualquier otra persona que nosotros hayamos conocido y, y que, y que realmente el cuerpo una vez que fallece, pues el alma se va a juicio y de ahí pues parte para ver para dónde va a ir. Pero en sí, espíritus aquí no existen. Esa fue su radicalidad, sí, a partir de la cual dijo, en el sueño, él me quería decir algo y yo desde mi creencia lo alejé. Lo claro. alejé porque yo simplemente me imaginé que es un ente, o sea, a pesar de que estaba dormida, tenía la creencia muy, muy fija en que eso no era real. Y después en el sueño, me comentó ella, apareciste tú, así me dijo. En el sueño apareciste tú, entonces él dejó de batallar conmigo porque yo no quería escucharlo y se fue contigo. ¿Cuál fue mi impresión? O sea, mi impresión fue la misma que normalmente pongo cuando me dicen ese tipo de cosas, porque no es la primera persona que me dice que alguien fallecido en sueños aparece junto conmigo, con Lorena Hernández. No es la primera persona. Entonces, mi impresión fue tal cual como de, oh, sí, otra persona más, seguramente sí tenía algo que decirte, ¿no? O sea, porque, bueno, aclaramos aquí que como hipnoterapeutas hemos visto tantas situaciones, tantas cosas que no nos podemos cerrar o no es fácil cerrarnos a únicamente la posibilidad de que ya después de la muerte no pasa absolutamente nada más, porque hemos visto tantas cosas que son difíciles de negar, Claro, ¿verdad? sí. O no solamente visto, hemos escuchado, hemos sentido, hemos vivido, bueno, no sé si usted ha tenido proyecciones astrales, pero bueno, como hipnoterapeutas hemos visto una infinidad de fenómenos que no sé por qué se apagó mi cámara, a ver, déjeme la prendo. Ahí está. Bueno, ay, no sé qué está pasando, espero que se me siga escuchando por lo menos, pero la cámara Sí te escuchamos, se... Lorena, pero se fue la imagen. Ok, no pasa nada, ahorita se recupera. Ok, el punto es que, fíjese lo que le decía hace ratito de la tecnología, ¿se acuerda? Sí, empezamos a entrar en temas delicados y aquí como que vienen influencias que Ah, desconocemos. ándale, para los que dudan, ¿verdad? Para los que dudan, como ya empezamos a entrar en el tema, aquí cosas Ah, están sucediendo que no tienen una explicación literal, pero sí hay pruebas, ¿verdad? ¿Cómo podemos verlo? Pues prestando atención en el video en qué momento se corta la cámara. En fin, muy bien. bien. Fíjese bien, entonces mi reacción fue exactamente la misma de siempre. Es como que, ok, creo que sí te querían decir algo, pero
decidí no abordar en el tema porque ella sencillamente se cerró, se negó. Y yo respeté eso, yo lo respeté porque es una persona que le aprecio muchísimo. Entonces simplemente quise dejarlo así y bueno, no sabía que no tenía caso convencerla de todo lo que yo he visto en cientos de miles de personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Seguramente aquí habrán personas que compartan la creencia de mi amiga y como vuelvo a repetir, no hay aquí absolutamente ningún interés y ninguna intención de contradecir ningún tipo de creencias. Lo único a lo que quiero invitar a las personas es a que abran puertas de posibilidades distintas, no importa si las dejan en duda, no importa si les da curiosidad y desean abordarlas más. Aquí lo interesante y lo fundamental es que abran su mente, en que se permitan, así como yo en su momento lo hice cuando estudié psicología, porque claro, en psicología y sobre todo cuando vamos a estudiar alguna rama de la psicología clínica, nos invitan a que estudiemos todas las religiones, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar un paciente hindú, cuándo nos va a llegar un paciente musulmán, cuándo nos va a llegar un paciente judío, cuándo nos va a llegar un paciente cristiano, católico, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, así como yo o como muchos de mis colegas nos tuvimos que abrir a nuevas posibilidades, aunque al principio parecieran incómodas o para algunos estuvieran en contra de lo que a nosotros nos enseñaron. Bueno, pues del mismo modo, les invito a las personas que ya tienen unas creencias arraigadas a que simplemente piensen como psicólogos y digan, ok, aquí estamos en un universo de infinitas posibilidades, vamos a ver qué hay en esta puerta. Ok, es esto, ahora vamos a ver qué hay en esta otra puerta. Esta es una nueva puerta de posibilidades que simplemente, si así lo desean, podemos invitarlos a que vean como una sala del cine en donde hay una película distinta a la que verían normalmente, pero ahí está. Que la tomen, que la integren, es punto y aparte. Es válido rechazarla, es válido cuestionarla, pero que sepan que ahí está, ¿correcto? Es muy bien, Lorena. Es correcto. Perfecto. Ok, solamente quería mencionar eso. Ya regresaste. Ya volví, ya me dieron permiso por ahí las energías y la vibración de mostrar mi rostro, como que de pronto no era yo, ¿no? Podría ser alguien por ahí me... Nomás el espíritu. El Exactamente, espíritu sin cuerpo. exactamente. Entonces, Sí, bueno, ahora, dicho lo cual, sí, dígame. adelante. Ok, dicho lo cual, ahora sí me encantaría conocer lo que usted nos iba a compartir acerca del tercer plano, Ok, porque ahí fue donde lo antes de pasar interrumpí. al tercer plano, nada más como un paréntesis, por lo que comentaste de tus amigos cristianos o de algunas de las personas que compartieron su forma de pensar. Hay muchas denominaciones dentro del cristianismo y algunos sí aceptan más abiertamente, como en el catolicismo, por ejemplo, la posible existencia de una especie de entidad o alma o espíritu que sobrevive al cuerpo y que en un momento dado se puede comunicar con sus familiares a través de sueños, a través de diferentes formas. Y ellas lo ven esto que yo estoy comentando lo ven como más normal. Pero sí hay, porque también me lo he topado, personas dentro del cristianismo o de algunas otras denominaciones que sí tienen otras ideas un poco diferentes. O sea, no aceptan, según sus interpretaciones, incluso de la misma Biblia, su interpretación, que el espíritu puede existir inmediatamente después de la muerte, sino que queda como una especie de sueño hasta un día del juicio y ya después de que venga ese día del juicio, entonces van a retomar otro tipo de vivencias. Y eso es muy respetable, esas creencias, porque son parte de una ideología
de ciertos grupos cristianos o de ciertos grupos religiosos. Como dice Lore, aquí lo único es pues hacer la investigación, o sea, lean su mismo texto y vean a ver si con esto que estamos platicando dices, a ver, ya que voy a leer el texto, a ver si lo veo de otra manera, porque a lo mejor puede haber algo de cierto en lo que estamos escuchando. No, no digo que esta sea toda la verdad, nosotros al menos Lore y yo nos conocemos y nos vemos como investigadores. O sea, no como personas que afirman categóricamente algo nomás porque sí, sino o porque alguien nos lo dijo o alguien nos lo enseñó, sino es, bueno, esto es lo que se piensa de acuerdo a estas investigaciones, como yo estoy mencionando, de diferentes fuentes. Ahora sí, voy a pasar al tercer, según estas historias o estas teorías, se dice que hay un tercer plano, más superior en vibración al plano psíquico y que este plano es donde ahora sí, ahí coincide con la mayoría de las religiones, porque ahí es donde están los supuestos ángeles, los seres superiores, algunos les llaman guías espirituales, maestros espirituales, en fin, seres más avanzados que nosotros, que son nuestros guías de los seres humanos. Y eso también aparece en casi todas las religiones con diferentes nombres: ángeles, devas, guías espirituales, maestros ascendidos, maestros de luz, ancestros. Son las diferentes denominaciones que lo podemos encontrar en un estudio, digamos, racional, filosófico, en los diferentes libros o tradiciones de tipo espiritual del mundo. Pero además, hay muchísimas experiencias que personas aquí y ahora dicen que han tenido con estos seres, ya sea de revelaciones, inspiraciones, comunicación, manifestaciones. Entonces ahí está, ese Wow. es otro campo también muy interesante de decir, bueno, si acaso existe eso, pues es algo extraordinario, que vale la Totalmente, pena investigar. por Si no existe, supuesto. bueno, pues son creencias, ¿verdad? Punto. Ok, Una ok, creencia y bueno, ya. claro, bueno, pues abróchense los cinturones todos con la siguiente creencia, que porque vamos subiendo de nivel y vamos subiendo de plano, pero antes sí me encantaría por ahí definir algún punto transversal en donde vamos a ver cómo se va de punto A punto B, de punto B a punto C y viceversa de regreso, ¿cierto? Como lo es la reencarnación, como lo es la ascensión, como lo es la iluminación, ¿no? Como le conocen algunos. Entonces, profesor, ¿estos temas entran dentro de la metafísica o ya me fui bien lejos? No, son justos dentro de la metafísica. Todos esos temas que acabas de mencionar, porque una cosa te lleva a la otra. O sea, si por ejemplo, si aceptas que es posible que exista este plano psíquico, quiere decir que nosotros no somos el cuerpo material, que somos un ser espiritual. Y si existes y si aceptas que en ese plano no físico existen varios niveles o subplanos, y ahí donde ya entran los siete planos u otros tantos, ¿no? Que yo lo estoy simplificando a dos grandes bloques. Entonces, si existen seres ya más avanzados que nosotros, que en todas las tradiciones religiosas, filosóficas se mencionan, y incluso algunos de ellos encarnados, como Buda, Krishna, Moisés, Zoroastro, Mahoma, no se diga el Maestro Jesús el Cristo, los apóstoles, los santos, los profetas, todas esas personas, los genios, los sabios, que están más avanzados, porque lo tenemos que reconocer, están más avanzados que el resto de la humanidad. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? Bueno, y ellos dicen, los mismos esos seres, muchos de ellos reconocieron que tenían ese alcance porque ya lo traían. ¿De dónde? Pues del plano espiritual de donde vienen, pero que Claro, aquí en el mundo físico, en el mundo material, pues se manifestaron como personas, como seres humanos. Y también muchas de estas tradiciones afirman que si una vez, como ser espiritual que eres, naciste como un ser humano, hombre o mujer, pues ¿por qué no pensar que ya habías nacido antes?
y que Wow, vas a seguir naciendo después. O sea, ya claro. una posibilidad nos abre otras posibilidades. Y va a llegar un punto en que de estas posibilidades podemos llegar a conectarnos también a la ciencia ficción y ahí hay que tener cuidado. Ok, pause. Antes de llegar hasta allá, sí me encantaría aclarar mi punto de vista, que casi siempre es más científico o más racional, tal vez, porque mi cabeza a veces se cuestiona tanto, pero como queriendo aterrizar en lo más factible, en lo más plausible y en lo más comprobable. Entonces, volviendo al tema de el punto A al punto B y luego del punto B al punto A, recuerdo que hace algunos años había visto un estudio en donde ya se podía convertir la materia a luz y la luz a materia. Esto sucedió hace, bueno, cuando yo me enteré de esto, fue hace aproximadamente unos 5 años. Desconozco qué tan lejano es ese estudio. Me imagino que ya es bastante más antiguo de este tiempo en donde yo me entero. Sin embargo, esto me causó bastante curiosidad porque ahí fue donde pude comprobar, dije, claro, o sea, ya nos habíamos tardado, ¿no? Ya nos habíamos tardado mucho en poder conseguir esa fórmula para poder transformar materia a luz, luz a materia, o sea, jugar con eso, lo cual nos indica una prueba fehaciente de lo que sucede también a nivel espiritual, ¿cierto? En donde seguramente la condensación de la luz durante, desconozco si exista tiempo o no en el plano astral, pero lo que sí me queda claro es que la condensación de esa luz se convierte en materia, entonces se encarna en este plano, en este mundo 3D, ¿verdad? En el cuerpo que sea, puede ser un cuerpo que consideramos nosotros inmóvil o inanimado, o un cuerpo animado o que contiene organismos vivos. ¿Me explico? Entonces, bueno, vaya, por eso quería hacer esta mención, ¿verdad? Porque yo, como le repito, siempre estoy como más, ok, de lo que estamos hablando, ¿dónde está la parte científica? ¿Me explico? Sí, 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 Entonces, sí. yo la encontré Es muy ahí, válido, es muy válido. Lo que tú comentas está dentro de lo físico todavía. dentro de lo físico, Sí, porque es eso de luz, luz a es materia y todavía algo materia a luz es visible. físico. La luz es física. Yo estoy hablando de otro nivel. Muy bien. Ok, entonces volamos otra vez a ese nivel. Sí, Lo único que quise decir es, ok, si eso se puede hacer aquí en el claro, plano claro, físico, claro, ¿quién no nos dice que a nivel más expansivo se pueda hacer antes de la antes de nacer y después de la muerte, claro, ¿no? claro, claro. Claro, Exactamente. Aquí lo importante es, como dices tú, yo también lo veo así, ¿no? Es qué pruebas tenemos o cómo podemos llegar a comprobar que nosotros en realidad no somos un cuerpo físico solamente, que somos una entidad espiritual. Bueno, yo creo que la prueba mayor para cada uno es cuando cada quien tenga una experiencia extracorporal. O sea, si claro, una persona tiene una experiencia extracorporal, o sea, que se ve, se siente con su conciencia fuera del cuerpo físico, a esa persona ya no le vas a poder decir, oye, ¿sabes qué? Eso no existe. Pues, totalmente. ¿cómo? Si yo estuve Claro, ahí, por supuesto, consciente, personas que murieron clínicamente, muchísimos casos en todo el mundo, en diferentes épocas, que se han registrado, murieron clínicamente, pero ellos se sentían flotando en el ambiente, en la sala de operaciones donde estaban operando su cuerpo físico, escuchando y viendo todo lo que estaban diciendo y haciendo los doctores. Cuando el cerebro estaba desconectado clínicamente, ¿cómo es posible? O sea, por más materialistas que seamos, pues dije, pues aquí hay algo, ¿verdad? ¿Qué claro, será? No sabemos a lo mejor, pero hay algo. Pero, ¿cómo es posible que lo que llamamos la conciencia del individuo
se sienta como que está flotando con otro cuerpo sutil, viendo o sea, con todos los sentidos, viendo, escuchando, comprendiendo y memorizando lo que está pasando. Y cuando ya lo regresan, cuando reviven a ese cuerpo y regresa ese ser, se acuerda de todo. Claro, Y se comprueba porque les dice, oye, un materialista diría, eso no es posible, debe haber sido una alucinación de una sustancia química en tu cerebro, en las neuronas. Está bien, pero ¿cómo es posible que el cerebro invente que se sale la persona y que desde afuera del cuerpo escucha, ve y graba en su memoria lo que y luego se comprueba porque entonces le dice, a ver, pero entonces ¿cómo es que yo vi que había tres doctores, dos enfermeras, que tú le dijiste esto a esta, que tú hizo esto y esto y esto? Y es más, algunos se han salido de la habitación y han ido a ver otras cosas y después dice, y en tal parte a esa hora estaba pasando tal cosa. claro. ¿Cómo? Esto me recuerda al libro de El Esclavo, porque tal cual en el libro del esclavo, aunque aparentemente es simplemente un libro de tipo reflexivo, si le prestamos atención, la persona estaba teniendo una proyección astral, un desdoblamiento del cuerpo físico al espiritual. Entonces, pues sí, totalmente es como algo que cada quien tendría que vivir, ¿no? Sí. Y Aquí yo lo que he totalmente. aprendido es esto, Lorena, para hacer este tipo de investigaciones. Primero entra como una investigación bibliográfica a través de libros o en este caso ahora a través de videos que Ujú, podemos consultar en internet. Ya hay mucha así es. información al respecto. No podemos decir sea cierto o no lo que está diciendo la persona, porque yo no he vivido la experiencia. Pero luego, Ujú, imagínate que conoces personas que tú sabes que son honestos, que son sinceros, que no quieren renombre ni nada, y que te platican sus experiencias. Y dices tú, ah, ujú, caray, eso ya es como un segundo nivel de investigación. Uno es cuando ves a alguien que dice que vivió la experiencia, y tú dices, pues puede ser cierto, puede no ser, ¿verdad? claro, Cierto. O es que un libro, pues puede ser cierto, puede no ser. Una película puede ser cierto. Siempre tenemos eso, ¿verdad? Y está bien. Pero ya cuando personas que tú conoces te empiezan a narrar sus experiencias con ciertas comprobaciones para ellos, dices tú, ah, caray, ya nos estamos acercando. Pero el tercer punto es cuando tú tienes la experiencia. ahí ya Pues no ahí ya hay no puedes pierde, decir, ah, caray, ¿por qué coincide la experiencia que yo tuve con la de otras personas, con la que de se han los libros, documentado. con los de las películas, con las de los videos? O sea, no quiere decir que a lo mejor como nosotros pensamos que fue o creemos o los nombres que le pongamos sea exactamente así, pero de que hay algo, hay algo. Eso es al menos es Totalmente. mi conclusión por lo pronto. Claro. Pues mire, yo también he tenido muchas experiencias con pacientes que tienen esta facilidad, porque digamos, he conocido grupos bastante numerosos de personas que se desviven por practicar, aprender, estudiar, todo lo relacionado con el desdoblamiento astral, Sí. pero por alguna razón que no tenemos idea, no lo logran, ¿no? Y dedican años de su vida a hacerlo y se dan por vencidos y después retoman y después se dan y no sucede. En cambio, hay otro grupo de personas que yo no diría que son numerosos, de hecho son mucho más escasos, que sin pensarlo, hay quienes lo dominan incluso. Sí. Hay quienes se divierten allá y se ponen a hacer su santa voluntad allá en el otro plano. Entonces, yo considero que esto va más como, si nos queremos meter a abordar ese tema de antigüedad de alma y también de propósito en esta encarnación. ¿Por qué? Porque yo siento que desde antes de bajar a encarnar en la tierra ya venimos con ciertos switch
switches activados, como que esto sí se te va a dar, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque Ya, esto está alineado a lo que tú tienes que sí, hacer en la tierra. Al menos así es lo que yo, después de haber visto a tantos pacientes, después de haber visto casos, estudiado libros y demás, o sea, es como mi conclusión general, aunque claro, vuelvo al punto, aquí se respeta bastante la claro, experiencia de cada quien. Yo respeto al 100% cuando alguien me dice, es que yo movía objetos cuando era niño, con la mirada, con la intención. Yo lo claro. respeto porque esa es su experiencia y si te lo dicen desde esa inocencia, seguramente algo tiene que ver. O sea, una persona que quiere expresar algo que realmente pasó, no te lo va a decir con inocencia, más bien, no te lo va a decir con malicia, te lo va a decir con inocencia, con una intención que se siente desde el corazón o desde lo más profundo. Entonces, en mi caso, yo lo respeto y les creo. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo haya vivido, aunque yo no haya conocido algo que compruebe que eso realmente suceda, simplemente dejo abierta la posibilidad de que eso haya sucedido. Del mismo modo, como yo les comentaba, me gustaría solicitar ese mismo respeto para mi experiencia, en donde yo a través de tantas experiencias y tantas situaciones que se han ido desarrollando a lo largo de mi vida, me hacen llegar a esta conclusión, que puede que para otros sea falsa porque ha estado dentro de su experiencia y es válido. Sin embargo, dejen abierta esa posibilidad porque dentro de mi experiencia sí existió. ¿Me explico? Claro que sí. Muy bien, Lorena. Entonces, ¿Cómo entonces andamos de tiempo? bueno, creo que ya nos pasamos un poquito, así que bueno, vamos a dejar estos temas para más adelante que tal vez se pueda seguir profundizando. Y profesor, me encantaría saber si dentro de todos los libros que usted ha publicado, ¿hay alguno que le podamos recomendar aquí a la comunidad, a las personas que nos estén viendo? Que les ayude a aterrizar un poquito más o conceptualizar un poquito más en el tema, abordar un poquito más de información, porque seguramente habrá quienes a quienes no les haya quedado del todo claro, pero vaya, en nuestras manos está el poder extender este conocimiento lo más claramente posible. Sí. ¿Hay algún material que usted recomiende, profesor? Sí, de hecho, digo, para tu público, tengo un canal de YouTube donde tengo ya subidos muchísimos videos y ahí están casi todos mis libros en audiolibro. Entonces, Ok. pueden las personas entrar ahí a mi canal, que ahorita lo ponemos por aquí o en los comentarios, ¿verdad? Para que... Si lo puede eh, mencionar, porque bueno, recuerde pues que esto también es va con mi para nombre podcast. completo, Rolando Leal Martínez o arroba roleal 1. Muy Ro bien, de Rolando, Leal, mi primer apellido, y 1. Arroba Roleal 1 o en mi nombre completo, Rolando Leal Martínez, porque hay otros Rolando Leales por ahí, ¿verdad? Pero Rolando Leal Martínez, ese soy yo. Y ahí pueden entrar allá a mi canal y están casi todos mis libros en audiolibro. Ya si los quieren conseguir en papel, los pueden conseguir en amazon.com. Todos mis libros están en amazon.com. Y tengo, bueno, tengo varios libros con esa temática, pero dos, o varios, pero voy a mencionar dos, para que si los quieren ir viendo o escuchando primero en el audiolibro, si les interesa este tema. Uno de ellos se llama El Sendero de la Paz y la Armonía Interior. El Sendero de la Paz y la Armonía Interior. Y en el audiolibro lo dividí en tres partes, porque el libro tiene tres partes. La tercera parte es donde hablo de metafísica, o sea, o filosofía esotérica, que es más o menos lo mismo. Entonces, busquen el tercer tomo o apartado. la tercera parte de este audiolibro, El Sendero de la Paz y la Armonía Interior. Si quieren ver las otras partes, la segunda hablo de psicología práctica y la primera hablo de la salud integral. Entonces, esas son las tres partes de este libro. Y hay otro libro que también sobre estos temas que se llama Escritos de un buscador de la verdad. Ahí son 70 mensajes recibidos por inspiración, o sea, para ver lo de las comprobaciones.
O sea, yo empecé a Claro. recibir inspiraciones a los 18 años sobre estos temas. Tipo Entonces, canalizaciones. perdón. Como tipo Sí, canalizaciones. como tipo canalizaciones. Entonces, y fui juntando esos escritos, fue un periodo de como de 7 años, y luego ya le puse yo, ya que tenía un poquito más de preparación, le puse notas y le puse comentarios. Pero los mensajes originales ahí están y habla de este tipo de temáticas, de esta comunicación con el mundo espiritual y el mundo físico. Ahí está para igual, para revisarlo con mente abierta y ver qué podemos extraer de ello. Tengo otros más, pero luego los iremos comentando, ¿verdad? O si entran a mi canal, ahí los van a ver todos los libros. Claro que sí. Pues, doctor Rolando, muchísimas gracias, como siempre, por toda esta valiosísima información que nos comparte y sobre todo, bueno, pues que es de tipo fidedigna. Yo me atrevo a decir que todo esto es investigable y se puede sustentar. Y bueno, pues a toda la comunidad que le haya gustado, que les haya interesado, pues les tenemos más sorpresas en adelante a través de Facebook, Master Lore Hernández, YouTube, Intuición Universal y desde luego para las personas que prefieran únicamente el audio, va a estar en el podcast de Intuición Universal, esta y las siguientes grabaciones. Así que nuevamente, doctor, muchas gracias y nos No, vemos la próxima. Cuídese mucho. igualmente. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye bye. Ok, aquí ya detuvimos la transmisión en directo. Ya estamos nada más nosotros en Zoom. Ah, muy bien. Doctor, muchísimas No gracias. sabía si salirme o no. Se nos patinó el tiempo, es que esto está súper interesante, pero bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, le No, agradezco pero al muchísimo contrario, todo es lo un que usted placer. Es un comparte. placer. Lo que Y pasa es que bueno, es un tema que extensísimo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que dijimos que sí, esto sí, iba a no, no, pasar no. No, probablemente? no Pero podemos bueno. llevar todo el año. Hablando de esto, ya sé. Ok, pues doctor, muchísimas gracias. Nos ponemos de acuerdo para el siguiente tema, igual entre mañana y la semana, para ver si lo podemos transmitir la siguiente semana y así ir como condicionando a nuestro público a que estén atentos los sábados. A ver qué también te comentan los mismos personas que vean el video, de que a lo mejor alguien dice, ay, me gustaría que hablaran sobre este tema o alguna pregunta o algo, y eso puede ser el material para el próximo. Claro, puedo hacer una publicación y de hecho creo que ya tengo una, nada más sería cuestión de buscarla donde sí los convoco a que me comenten qué es lo que quieren, de qué quieren que traten los en vivos. Entonces sí voy a Ya, hacer esa búsqueda de lo que ya hay y voy a aparte hacer otra publicación a ver qué dicen. ¿Le parece bien? claro Así que que sí. bueno, Oye, el próximo dígame. sábado yo voy a tener un compromiso en la noche. Sí, de Entonces, hecho, estaba yo pensando justamente con mi pareja eso sí. de que cuando le dije: "Oye, y cuando tengamos viajes", le digo, ¿o será que le Ah, digo que cada 2 no, no, semanas pues o algo así? cuando Sí, no se pueda, claro. pues no se habla, hace y ya, ¿verdad? Claro, sí, entonces no se preocupe, como le dije, no es riguroso, no es forzado, esto lo hacemos por mera pasión y gusto y amor por el arte, entonces, no Claro. se preocupe, Entonces, no se por lo pronto preocupe. lo dejamos para dentro de 2 sábados. A 2 menos de que, sábados, me digo, si parece tú bien. puedes también, ¿verdad? Claro, claro, ahí nos coincidimos, en la medida de lo posible, ¿le parece? A mí me gustaría, a reserva de lo que tú comentes y de lo que te digan el público, de continuar un poquito con este tema, o sea, de metafísica. Claro, O sea, claro, porque sí, no, y nos yo quedó mucho material que no manejamos. guau, Cosas prácticas, o sea, decir, bueno, primero era como ver la introducción. posibilidad. Ahora sí, ¿qué cosas prácticas nos enseña la metafísica que le pueda servir a las personas? Desde pensamiento positivo, ciertas afirmaciones, etcétera, ¿no? No sé, Ujú, ahí tú chécalo a ver qué te dice tu corazón y luego me lo comentas. me encanta y bueno, pues así lo vamos a estar haciendo. Cuídese mucho, doctor, que pase Bueno, excelente fin de que semana la y pases muy estamos bien. en Buenas contacto. noches. Hasta pronto, cuídese mucho, bye bye. Oye, me